¿Sabías que la Luna es más grande que Plutón? Sí, suena loco. Pero no estás listo para todo lo que vamos a revelar hoy. Ponte cómodo, porque estás a punto de descubrir uno de los secretos más sorprendentes del Sistema Solar. Esto te va a volar la cabeza. Plutón, el planeta que dejó de ser planeta. Antes era el noveno del Sistema Solar, ahora es un planeta enano. ¿Pero qué lo hace tan especial? Vamos a empezar por su tamaño. Plutón mide alrededor de 2.370 kilómetros de diámetro. ¿Sabes cuánto mide nuestra Luna? 3.475 kilómetros. Sí, Plutón es casi un tercio más pequeño que la Luna. Imagínatelo así, si los pusieras uno al lado del otro, la diferencia sería brutal. La Luna se vería enorme, mientras que Plutón parecería su hermanito pequeño. Y aún así, lo consideramos un planeta durante décadas. Esto nos lleva a una pregunta brutal: si Plutón es más pequeño que una luna, ¿de verdad debía ser un planeta? Para los amantes de la astronomía, comparar tamaños nos da perspectiva. Nos ayuda a entender qué tan grande es el universo, y qué tan pequeños son algunos mundos. Pero ojo, no todo es cuestión de tamaño. Plutón es fascinante por muchas otras razones. Tiene una superficie helada compuesta de nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Parece sacado de una película de ciencia ficción. Montañas congeladas, valles profundos, llanuras misteriosas, un paisaje de otro mundo. Y es que Plutón es una joya helada, flotando más allá de Neptuno. Un solitario viajero cósmico que esconde más secretos de los que jamás imaginamos. Plutón tiene 5 lunas. La más grande, Caronte. Y aquí viene lo alucinante: Caronte es tan grande en comparación con Plutón, que muchos astrónomos los consideran un sistema binario. Como si Plutón tuviera su propio yin cósmico. Desde su descubrimiento en 1930, Plutón ha sido un símbolo. Un icono de lo desconocido. Durante décadas fue nuestro noveno planeta. Y aunque en 2006 fue degradado, su importancia sigue intacta. La historia de Plutón es parte de nuestra historia como especie curiosa. En 2015, la sonda New Horizons hizo historia. Voló cerca de Plutón y nos envió imágenes impresionantes. Por primera vez, vimos su superficie con detalle. Montañas de hielo, atmósferas brillando al contraluz. Fue como descubrir un mundo completamente nuevo. Y Plutón pasó de ser una mancha borrosa a una joya del Sistema Solar. ¿Sabías que Plutón tarda 248 años en dar una vuelta completa al Sol? Desde que fue descubierto, todavía no ha terminado ni una sola órbita. Y cuando se aleja del Sol, su atmósfera se congela y cae como nieve sobre su superficie. Literalmente hiberna. Además, su superficie es un mosaico de colores: rojos, blancos, grises. Cada parte cuenta una historia. Cráteres jóvenes, planicies sin marcas, montañas que desafían la lógica. Plutón es todo menos aburrido. Y aún hay más: se han detectado posibles criovolcanes, volcanes de hielo que podrían estar activos. Imagínate una erupción de nitrógeno líquido en un mundo a miles de millones de kilómetros. Plutón no solo está en el espacio, también vive en la cultura popular. Ha aparecido en series, películas, videojuegos y hasta canciones. Desde Futurama hasta memes virales, este pequeño mundo se ha ganado un lugar en nuestros corazones. La astronomía no es solo para científicos. Con unos binoculares o a simple vista puedes empezar tu viaje estelar. Observar el cielo, reconocer planetas, seguir lluvias de meteoros. Todo está ahí, esperando que mires hacia arriba. Unirse a un club de astronomía, visitar un observatorio, seguir canales de ciencia. Nunca ha sido tan fácil aprender sobre el cosmos. Y si estás viendo este vídeo, ya diste el primer paso. Aunque no hay nuevas misiones planificadas a corto plazo, Plutón sigue siendo objeto de estudio. Los datos de New Horizons aún están dando sorpresas. Y quién sabe, tal vez el próximo paso sea enviar un orbitador, o incluso una misión que aterrice en su superficie. ¿Te imaginas una base científica en Plutón dentro de 100 años?
Tal vez hoy suene como ciencia ficción, pero hace un siglo también lo parecía volar a la Luna. Plutón es una prueba de que incluso los mundos más pequeños pueden tener grandes historias. Nos obliga a cuestionar lo que sabemos y a seguir explorando. La próxima vez que mires al cielo, recuerda, ahí afuera, más allá de Neptuno, hay un pequeño mundo helado que cambió todo. Plutón nos enseñó que la ciencia no es estática, que siempre hay algo más por descubrir, y que incluso lo pequeño puede ser gigantesco en misterio. Si este viaje te dejó con la mente en las estrellas, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame tus preguntas en los comentarios, y comparte este vídeo con tus amigos que aman el espacio. Nos vemos en la próxima aventura estelar.